Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Una Iglesia para el Fin del Tiempo. Hoy vamos a continuar con la historia del pueblo de Dios, parte 2, que comenzamos ayer. Y desde luego comenzamos a ver todos los detalles del pueblo de Dios porque necesitamos entender el fin del tiempo y lo que va a suceder de acuerdo a la profecía. Pero para eso tenemos que ir a los antecedentes y comenzamos desde el Edén. Pero para continuar vamos a orar a nuestro Dios para que su Santo Espíritu nos guíe en la disertación de esta tarde. Oremos. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos has mostrado todo lo que había de suceder desde que entró el pecado hasta que se erradique el pecado. Padre, queremos que tú nos sigas mostrando a través de tu palabra todas las verdades que tienes para tus hijos. Bendice en especial a los televidentes, a las personas que nos ven y nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación y en especial queremos que tu Santo Espíritu nos dirija para poder presentar esto ante tu pueblo. Guíanos pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces ayer analizamos desde el Edén cuál es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, de Adán y Eva primero, luego cuando entró el pecado, fueron echados fuera del Edén, pero siguieron como los hijos de Dios. Después de que Caín cometió el pecado, ahora se presentan como los hijos de los hombres. Y así hemos ido avanzando. Los antediluvianos, Dios llamó después de que Enoc subió al cielo, dio testimonio, predicó de la venida de Cristo Jesús. Y entonces Dios llamó a Noé porque había aumentado mucho la maldad. Y Noé, a través de sus hijos Sem, Cam y Jafet, con sus esposas, se salvaron después del diluvio. Ellos comenzaron de nuevo la repoblación del mundo. Sin embargo, el que Dios escogió fue a Sem, por eso eran los semitas. De él nació Abraham, con el que hizo pacto, Isaac, Jacob, y con Jacob hizo el pacto para formar el pueblo de Israel cuando le cambió el nombre. Así que nos quedamos ayer en que el pueblo de Israel fue el pueblo de Dios hasta después de David y Salomón empezaron los problemas y se empezó a dividir el reino. En ese tiempo viene el profeta Elías y es clave el profeta Elías para hacer ahora no el pueblo de Israel, sino más bien Judá, el que iba a mantenerse. Pero vamos a repasar los últimos dos versículos. Vamos a poner el título de esta tarde, precisamente que es la historia del pueblo de Dios, parte 2. Y vamos a ver la gráfica de lo que platicamos ahorita, de la eternidad, el paréntesis de la eternidad, y cómo lo amarillo, que son los hijos de Dios, fueron desde Abel y Set,
los hijos de los hombres a partir de Caín. Crecieron muchos los hijos de los hombres hasta el diluvio. Y luego viene Sem, Cam y Jafet, luego el pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver la parte final del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Y vamos a ver los últimos versículos que vimos, que era el de Éxodo 25:8, como el pueblo de Israel en el desierto quería ver algo físico, Dios le dijo a Moisés: me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El gran Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que nada lo puede contener, se iba a limitar a estar en un cuartito pequeño en el lugar santísimo de esa carpa que era el tabernáculo portátil del desierto. Así que Moisés ordenó la construcción del santuario, que era una pequeña copia, una sombra del santuario celestial. Después de eso terminamos con el versículo donde de Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposos. El sábado es la señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. A través de los 40 años en el desierto, Dios los dio maná, y ahí había un milagro. Cada viernes no se echaba a perder el maná, cualquier otro día se echaba a perder, pero el viernes Dios lo preservaba. La pluma inspirada dice que había una influencia divina que venía cuando llegaba el Shabbat. A la puesta del sol del viernes entraba el Shabbat, y esa fuerza maravillosa, divina, o esa energía sabática preservaba las comidas, y así Israel podía comer sano el día del sábado sin que se aguzanara y oliera mala comida. Así que ahí estaba el milagro del sábado, que era una maravilla para el pueblo de Israel y que posteriormente sigue siendo parte de una institución para el pueblo de Dios, porque se dio desde el Edén, y todos los antediluvianos y todos los patriarcas y también los semitas y todos los de Abraham, Isaac y Jacob guardaron el sábado. Así que ahora el pueblo de Israel, después de haber estado en Egipto, que se olvidaron del sábado, Dios le dijo: acuérdate del sábado, y lo siguieron guardando en el desierto. Pero ya que tomaron la tierra prometida, entonces ahora comienzan los problemas con los reyes, con Saúl primeramente, luego con David, luego con Salomón, y ahí se empieza a dividir el reino después de Salomón. Y llegamos hasta el momento, y vamos a ver la siguiente versículo en Primera de Reyes 11:13, donde nos habla del Israel que le dice Dios, porque habían pecado a Dios, porque habían transgredido los mandamientos. Entonces le dice Dios: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. O sea, Dios tenía misericordia. Ninguna de las tribus, de las 12 tribus, estaba bien con Dios, habían apostatado. Pero Judá era la menos problema, y se le unió la tribu de Benjamín. Y a partir de ese momento, después de que Elías había dado las profecías y había hecho que no lloviera y había destruido a los Baales, a los ídolos de acera y a todos sus sacerdotes, ahora se iniciaba una nueva etapa dentro del pueblo de Dios. Israel no era más el pueblo de Dios, solamente 2 tribus, Judá y Benjamín, permanecen ahora como el verdadero pueblo de Dios. Y vamos a Segunda de Crónicas 36:21, donde vamos a ver
lo que nos dice aquí acerca de los 70 años. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Habían estado 70 años en Babilonia y ahora salían de Babilonia para poder restablecer Jerusalén. Así que es muy interesante cómo las profecías ahí del profeta Jeremías se cumplieron también sobre los 70 años de cautiverio babilónico. Así que ahora es importante ver que el pueblo de Dios era el pueblo de Judá. Y vamos a ver lo que dice Esdras capítulo 6 y verso 14 con respecto a cuando salieron para reedificar el templo. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Así que ahora habían reedificado todo eso y estaban listos precisamente para ir a tomar nuevamente la posesión de su tierra y reconstruir el muro y reconstruir el templo, etcétera, porque el templo anterior había sido destruido por los babilonios. Ahora era una tarea grande que iba a hacer el pueblo de Judá y era importante que la realizara. Vamos a ver lo que es la línea profética de Daniel. Yo presento en un solo cuadro lo que es todo el libro de Daniel, ¿verdad? Aquí está presentado. Esa línea profética de Daniel es todo el libro de Daniel, con cada una de las profecías que se presentan ahí. Y ahí estaban precisamente las 70 semanas que iban a estar en Babilonia. Y ahí están cada uno de los reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y luego el reino dividido. También estaba la profecía de Daniel 7, Daniel 8, de las bestias inmundas y de las bestias limpias, y presenta principalmente la profecía de Daniel 8, 14 y Daniel 9, que le explica de los 2300 días y de las 70 semanas destinada para el pueblo de Israel y de Judá. Así que aquí vemos mayormente el libro de Daniel trata de la marcha de los imperios, desde el capítulo 2 que trata el aspecto militar, Daniel 7 que trata el aspecto político y Daniel 8 que trata el aspecto religioso. Así que el Daniel 11 y Daniel 12 trata el liderazgo que iba a haber durante esos imperios. Así que tenemos un cuadro general del libro de Daniel. Vayamos ahora a Daniel 9:24, de las 70 semanas que se le presentan a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí se estaba dando lo que debía de hacer el pueblo de Dios, que era el pueblo de Judá, en esas 70 semanas. Pero sin embargo, pues vamos a ver que no cumplieron todo, que no estuvieron preparados, que no aceptaron al Mesías, pero todavía quiera el pueblo de Judá y que iba precisamente a vivir precisamente en los tiempos de Judá. Aquí vemos un poco más grande
los 2300 días donde se presentan, perdón, es más atrás, ahí está. Los 2300 días o años está dividido en varias porciones. 70 semanas, decía, estaban para el pueblo de Israel. 70 semanas en profecía son 490 días. Con la fórmula de profecía día por año, entonces son 490 años. Hubo 7 semanas para el muro y 62 semanas para llegar hasta el Mesías príncipe, que era Cristo Jesús. Y luego la última semana era la más importante del ministerio del Mesías. Comenzó con el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. En el otoño del 408 fue cuando se terminó la restauración de Jerusalén. Y de ahí siguen las 62 semanas hasta el Mesías, que nos lleva al otoño del año 27, cuando Cristo Jesús es bautizado. Durante la siguiente semana, la mitad de la semana, iba a terminar el sacrificio y la ofrenda con la muerte de Cristo Jesús en la primavera del año 31. Y 3 años y medio después, para terminar la semana de los 7 años, viene el evangelio para los gentiles cuando Esteban es apedreado ante la presencia de Saulo de Tarso en el otoño del 34. Ahí terminaba el pueblo de Judá. El pueblo de Judá no era más el pueblo de Dios. Y vamos a ver qué pueblo surge y cómo surge. Vamos ahora a Daniel, capítulo, aquí está Daniel, capítulo 9 y verso 24. Dice 70 semanas. Bueno, ya lo vimos. Vamos a Daniel 9, 27, primera parte. Dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, es muy importante que entendamos las fechas del ministerio de Cristo Jesús. ¿Desde cuándo nació Cristo Jesús? Ya los profetas habían dado todos los detalles. Hubo pocas personas que entendieron la profecía. Y sin embargo, hubo unos magos, unos sabios de Oriente que le entendieron. Hubo unos pastores que estaban preparados. Hubo también algunas personas ya mayores, como Simeón y Ana, que estaban en el templo esperando que en esos días se presentara el Mesías para ser circuncidado al 8º día. Así que todo eso eran profecías que se cumplieron. Y vamos a ver aquí una gráfica precisamente con los tiempos. Jesús en nuestro mundo. Cuando viene el Mesías, miren, ahí del lado izquierdo está el otoño del año 4 antes de Cristo, cuando nace Jesús en Belén de Galilea como cumplimiento de las profecías. Cuando él tiene 12 años, lo llevan al templo, como llevaban a los jovencitos a los 12 años. Es el otoño del año 9, cuando se presenta y deslumbra a los sabios que estaban ahí. Más adelante, en el año 27, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, en el otoño, inicia Jesús su ministerio. Los sacerdotes empezaban a los 30 años su ministerio y él lo inicia precisamente cuando es bautizado por su primo hermano Juan Bautista. Así que ahí inicia en el año 27 la última semana. En el año 31, en la primavera, Jesús es crucificado. Ahí termina, vamos a decir, su ministerio en la tierra, pero todavía los judíos iban a ir hasta el otoño del año 34 como el verdadero pueblo de Dios, cuando se terminaban las 70 semanas. Esta es prácticamente la última semana. Vamos a ver otra gráfica aquí.
del ministerio en el tiempo judío. ¿Por qué el ministerio en el tiempo judío? Porque Jesús no inició otro pueblo de Dios. Jesús se desarrolló en el tiempo de los judíos, en la última semana, que fue cuando desarrolló el ministerio. Para eso era determinada. Vean ustedes, la última semana en el otoño del año 27, Jesús fue bautizado y luego escogió a 12 discípulos. Para eso, 6 meses antes, había iniciado su ministerio Juan el Bautista, que también era sacerdote. Él era hijo del sacerdote Zacarías, por tanto era de la tribu de Leví. Así que ahí Juan Bautista inicia en el año 27 al año 29. Fue corto su ministerio porque Herodes le cortó la cabeza. Así que él era un predicador tremendo que predicaba precisamente la venida del Mesías y predicaba el arrepentimiento. Y entonces en el año 29 termina su ministerio Juan el Bautista. Pero sigue el ministerio de Jesús. Ahí está el ministerio de Jesús que llega hasta el año 31. Durante su ministerio llama a 12 discípulos, luego llama 70 laicos para que vayan de 2 en 2 preparando el lugar donde van a ir a predicar. Cuando Jesús muere, ahora se reúnen en el aposento alto los discípulos, algunos de los 70 laicos, las mujeres, y son aproximadamente 120 personas. Vean ustedes cómo aparece el número 12. El número 12 es el número del reino. El 120 es 10 veces 12, que es el número del reino. Por eso al final vamos a hacer 144,000, que son 12 docenas de miles. Así que todo el pueblo de Dios está relacionado en gematría o numerología con el número 12. Y es muy importante que entendamos eso porque Apocalipsis está lleno de números 12. También las tribus fueron 12 tribus, los discípulos 12, las puertas de la ciudad celestial 12, los cimientos 12. Así que hay muchos 12, pero en este ministerio, en el tiempo de los judíos, llegamos hasta el año 34, el fin de las 70 semanas. Ahí termina el pueblo judío de ser el pueblo de Dios y ahora es el tiempo de los cristianos como pueblo de Dios. Es emocionante precisamente entender esto, porque es importante ver que Cristo inicia su ministerio dentro de los judíos. No dice, vengo a un nuevo pueblo, no. Él se somete al pueblo judío, en el año 27 lo inicia, termina el 31, los discípulos siguen el ministerio de Jesús. ¿Quién había iniciado el ministerio de Jesús? Juan el Bautista. Él es el que inicia un ministerio dentro de los judíos, que vamos a estudiar un poquito más adelante, y es cuando precisamente se prepara ese ministerio para formar el pueblo de Dios cristiano. Ya no iba a ser el pueblo de Dios judío. Ahora pasa, aunque los primeros cristianos fueron casi totalmente judíos. Dice que después de Cristo muchos sacerdotes, soldados, mucha gente de dinero que había visto los sufrimientos de Jesús, aceptaron a Jesús y se hicieron cristianos bajo el ministerio de los discípulos después del día del Pentecostés, en que hubo miles y miles que se bautizaron, pero era prácticamente judío, que ahora eran cristianos, o sea, judíos cristianos. Así que el pueblo cristiano se inició con judíos, que después entraron los gentiles, hicieron mayoría ya en los tiempos de Pablo, pero siguió siendo el pueblo cristiano que había iniciado su ministerio Juan el Bautista. Vamos ahora a ver nuevamente la gráfica de la historia del pueblo de Dios. Ahí está, ¿verdad?
Ahí lo vamos a ver en detalle, en la historia del pueblo de Dios en los tiempos de Jesús. Ahí vemos la muerte de Jesús en el año 31 y el fin de las semanas en el año 34. Pero antes de eso, Juan Bautista en el 27 comenzó a predicar dentro de los judíos. Había muchos grupos en los judíos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, etcétera. Pero seguido surgían mesías. Barrabás fue uno de los mesías que trató de iniciar un movimiento. Hubo otro Judas que hizo lo mismo, pero fracasaron. Sin embargo, ahí se ve claramente cómo surge dentro del pueblo judío el movimiento cristiano de Cristo Jesús. ¿Por qué resalto esto? Porque en este tiempo final, también dentro del cristianismo, surge un movimiento del remanente. Y luego dentro del remanente surge un movimiento para la iglesia triunfante final. Así que vemos que Dios usa, vamos a decir, esa forma de preparar dentro del pueblo de Dios su nuevo pueblo de Dios, su nueva iglesia. Así que esto lo hizo a través de todo el tiempo con Israel. Ahí surgió Judá y ahí estaba Elías, Tisbita. Ahora en este tiempo estaba el segundo Elías, que era Juan Bautista. Y en nuestro tiempo va a surgir el tercer Elías, que es el movimiento dentro del adventismo que predica la parte final para formar la iglesia triunfante, predicando el mensaje del tercer ángel. Pero eso lo vamos a ver en varios días adelante. Por lo pronto, aquí vemos en esta gráfica cómo muchos gentiles y judíos entran al pueblo cristiano. Ahí se ve, y desde luego van creciendo. Primero eran mayoría judíos, pero los gentiles pronto, ya en el tiempo de Pablo, eran mayoría porque era el pueblo cristiano de Dios. Y había conflictos entre ellos, pero definieron los conflictos y siguieron unidos con el espíritu pentecostal del año 31. Vamos ahora precisamente a ver Hechos 8:1, para ver cuándo termina el tiempo de los judíos y empieza el de los cristianos. Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos debían quedarse, les dijo Jesús, quédense en Jerusalén. Pero cuando ya viene la persecución, pues muchos de ellos empezaron a salir de Jerusalén para predicar. Así que aquí ahora viene el pueblo cristiano. Miren, vamos a volver a la gráfica del libro de Daniel. Vamos a ver la línea profética de Daniel, que ya explicamos un poco, cómo precisamente marcaba los reinos. Cuando vino Jesús era el reino de Roma, y a través después vino el reino dividido, ya después de que eran los cristianos. Pero todo eso es parte de lo que sucedió. El libro de Daniel nos habla proféticamente hasta el final, pero la parte del cristianismo la da muy rápida, simplemente como un reino dividido, como un cuerno pequeño que crece, etcétera, o como el rey del norte y el rey del sur, ya en forma muy rápida. Sin embargo, vamos a ir a ver ahora el libro de Apocalipsis, el panorama apocalíptico del libro que se basa mucho en el libro de Daniel. Hagan de cuenta que la parte de Daniel que tiene que ver con el cristianismo la amplía el Apocalipsis, porque el Apocalipsis empieza desde el nacimiento de Jesús en el año 4 a.C. En Apocalipsis 12 menciona a la mujer
que era la iglesia que estaba por dar a luz al Mesías. Y ahí vemos en pocas palabras toda la historia del cristianismo. Desde el año 34, al terminar las 70 semanas, viene el cristianismo con las diversas iglesias que se presentan ahí, con cada uno de ellos, ¿verdad? Así que es importante que entendamos esa parte de las iglesias como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que es la que estamos viviendo actualmente. También habla en Apocalipsis 12 de cómo la mujer se va al desierto, es perseguida por un poder del año 538 a 1798, los 1260 días, pero a partir de 1844 surge una variación del cristianismo. El cristianismo durante la edad de los 1260 años está en las montañas, está en el desierto. Los valdenses, los hugonotes, etcétera, son los que tienen la verdad, son el pueblo de Dios, porque con la llegada de Constantino y de todo lo que él hizo, pues se corrompió el cristianismo y surgió la iglesia católico romana. Más adelante con Lutero, en los 1517, surge la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante ahora inicia el movimiento de los protestantes, que le llamamos, ¿verdad? Así que vamos a ver eso más adelante en la gráfica, pero vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 1, y vamos a entender lo de las iglesias, que es la historia del cristianismo a partir del año 34. Los cristianos en realidad se inician en el 31, aun cuando oficialmente es en el 34, porque es cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Por qué? Porque ahí se muestra precisamente que Jesús estaba en el lugar santo, en el santuario celestial. Cuando él sube en el año 31, entra al lugar santo y entonces empieza su ministerio en el lugar santo, ¿verdad? Vamos ahora a Apocalipsis 2, 3 y 4, que nos habla de lo que iba a sufrir la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor del Pentecostés se fue perdiendo porque la iglesia de Éfeso fue durante el primer siglo, del año 31 o 34, algunos piensan, hasta el año 100 más o menos, que viene la siguiente iglesia, que es la de Esmirna. Esta está en Apocalipsis 2:8, vemos, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, porque era una iglesia que pudo estar muerta, que fue perseguida mucho, abarca del año 100 al año 313, que es cuando surge Constantino, ¿verdad? Y el siguiente texto también de Esmirna está en Apocalipsis 2:9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, se habían mezclado muchos en esa época porque empieza a venir el paganismo a meterse al cristianismo. Viene Constantino, ¿verdad? Y entonces ya pasamos a la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que empieza a corromperse más. Apocalipsis 2:12 dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Eso abarca del año
313 cuando entra el paganismo, al 538 que toma el control el obispo de Roma, pero ya es un cristianismo degradado, es un cristianismo mezclado con el paganismo. Y vamos a ver el verso 13 de Apocalipsis 2, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, por todas las falsedades que entraron al cristianismo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Así que Satanás tomó el control a través del obispo de Roma. El emperador entregó todo al papado o al obispo de Roma para formar el papado. Así que esa es la iglesia de Pérgamo con Constantino haciendo la labor de contaminar el cristianismo con el paganismo. Y viene ahora sí la iglesia que más sufre, que es la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis 2:18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, 538 a 1517, antes de que termine el dominio papal. Y le dice en el Apocalipsis 2:19, le dice: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Se está refiriendo a los valdenses, a los que de veras mantuvieron la verdad, porque el papado había acabado con el resto del cristianismo, solo era un puñado. Pero en el año de 1517, cuando empieza la reforma, que no viene de Lutero, viene de los valdenses, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3:1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. O sea, aquí venía Lutero con su reforma protestante que había tomado de los valdenses. Así, y eso termina en 1798, cuando termina el poderío papal. Sin embargo, vamos a leer también en Apocalipsis capítulo 3:4 de la iglesia de Sardis y la reforma. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán contigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, había mucha gente buena en la iglesia de Sardis que estaba en las montañas, que estaba escondida, pero ya empezaban a salir y empezaban a publicar la Biblia. Y ahora llegamos a la última iglesia, la penúltima, perdón, la iglesia de Apocalipsis 3:7 de Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Es el 7, ¿verdad? Ahí está. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque esa va de 1798 a 1888. En 1844 Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Por eso dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque pasa a la otra parte del lugar santísimo el Padre y el Hijo para comenzar otra obra. Es dentro de Filadelfia. Dice también de Filadelfia en Apocalipsis 3:8, vamos a ver, aquí está: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es la iglesia del juicio, cuando Cristo pasa al lugar santísimo, abre la puerta del santuario, del lugar santísimo, del santuario celestial. Así que ahí está la iglesia del juicio. Y vamos a ver la historia, la gráfica de la historia del pueblo de Dios, del remanente. ¿Cómo surge ese pueblo remanente?
precisamente en 1844. Ahí vemos 1798, terminan 1260 días y comienza precisamente otra etapa, el tiempo del fin. Comienza en 1798 y vienen empiezan a entenderse las profecías, porque de acuerdo a Daniel 2 era desellado el libro. Vienen los pioneros que llegan a Estados Unidos antes de eso, y empieza el movimiento cristiano evangélico en los Estados Unidos, y en 1843 se comienza a predicar el clamor de medianoche, pero en 1840 Miller trae el mensaje de la segunda venida y da fechas de 1843, y luego encuentran 1844 cuando viene el gran chasco y viene la profecía que comienza nuevamente de Elena de White, y en 1863 surge ese movimiento remanente como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que aquí vemos muy bien el momento clave que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en 1844, y es un chasco porque esperaban que viniera Jesús. Y empieza, vamos a ver ahora la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es la última iglesia que empieza en 1888 y termina hasta el fin. ¿Por qué empieza en esa fecha? Porque ahí se restaura la verdad. A partir de 1844 se comienza a restaurar la verdad y se termina en 1888. Otro texto, Apocalipsis 3:18, es precisamente el mensaje de justificación para la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia fría, la iglesia que está a punto de ser vomitada de Dios, de la boca de Dios. Y entonces le dice, este es el mensaje central de justificación por la fe, el mensaje del testigo fiel. Le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el mensaje más maravilloso que hay para nosotros. Es el mensaje del testigo fiel. Es el mensaje de justificación por la fe que se tiene que predicar actualmente a la iglesia, al pueblo de Dios, para que cambien, porque está tibio, está frío. Aquí vamos a ver la historia del pueblo de Dios militante. En 1863 toman el nombre de Adventista del Séptimo Día. Se registra como nación general en 1886. En 1888 la verdad está totalmente reparada con el último mensaje de justificación por la fe, que no es aceptado por la iglesia adventista, pero Dios lo da. Luego viene un movimiento muy especial que quiero que tome nota. Dice el movimiento de la Free Seven Day Advent. Es un movimiento entre negritos que Elena de White apoya en 1912. Se forma aquí en Los Ángeles ese movimiento en la iglesia Veriana, aquí en el centro de Los Ángeles. Se registra en 1916, ya que había muerto Elena de White, y esa fue registrada primero que la Corporación Adventista. En 1926 se registra la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una corporación, ya no como iglesia. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y entonces en 1944 ese movimiento libre toma una parte dentro del adventismo. Surgen otros movimientos. Antes de eso surge el movimiento reformado, el movimiento davidiano. Esos surgen en 1925 y en 1930. Todo eso es parte de lo que Elena de White llama la iglesia militante. Pero la iglesia militante es el pueblo de Dios por algún tiempo como remanente. Sin embargo, va a venir después lo que es la iglesia triunfante, que vamos a ver más adelante.
Y quiero que veamos este panorama escatológico que vamos a estar estudiando durante las siguientes sesiones, donde vienen todos los detalles de lo que está sucediendo en la tierra y en el cielo. Todo con textos bíblicos ahí del Apocalipsis, donde comenzó el juicio de los muertos en 1844, donde se anunció el juicio desde antes del 44, la hora de su juicio ha llegado con el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, y ahora estamos con el mensaje del tercer ángel, la restauración de la verdad. Y el día de hoy estamos a punto de entrar al fin del tiempo, cuando venga la ley dominical que está en estudio en los Estados Unidos de Norteamérica, y el papado está presionando que se apruebe. Y ahí se ve que a partir de eso el pueblo de Dios es la iglesia triunfante, ¿verdad? Después del pueblo remanente de la simiente de la mujer, la iglesia triunfante. Ahí están todas las bestias que van a atacar a la iglesia triunfante. O sea que ya estamos ahorita en la segunda etapa de la historia del pueblo de Dios, desde el año 34 hasta que se cierre el paréntesis de la eternidad. Vamos a ir viéndola en mayor detalle y vamos a ver cómo esta iglesia militante se transforma en la iglesia triunfante de Cristo Jesús. Vamos a ver esta gráfica que vamos a estudiar en detalle. Estas gráficas anteriores las vamos a estudiar en más detalle el día de mañana y pasado mañana durante esta semana. Ahí vemos que la iglesia militante, cuando viene la ley dominical, tiene que separarse el trigo y la cizaña. El trigo recibe el sello de Dios y la cizaña recibe la marca de la bestia. Y vamos a entender cómo es que el pueblo de Dios puede recibir la marca de la bestia, ¿verdad? Y se transforma en una iglesia perseguidora, que Jesús la dijo, que los hermanos, que los amigos, que los familiares iban a perseguir a los verdaderos cristianos de la iglesia triunfante, que son el trigo. Ahorita en la iglesia militante está el trigo y la cizaña, pero igual las iglesias cristianas van a poder entrar. Fieles de todos los grupos salen de Babilonia, salen del engaño. Ahí hay católicos, hay protestantes, hay budistas, hay de todas las religiones paganas se unen a la iglesia triunfante como una gran multitud. Sin embargo, es interesante ver que ahí quienes componen el trigo inicial somos los 144,000. Es un número simbólico que vamos a estudiar más adelante de Apocalipsis, que son 12 docenas de miles, es el número del reino. Por eso es importante que entendamos los 144,000 y vamos a dedicarle un tema especial durante esta semana para estudiar la iglesia triunfante de los 144,000. Y esa iglesia, al predicar, se forma una gran multitud que va a estar lista para la segunda venida de Cristo Jesús. Ahí lo ven ustedes en la gráfica, pero la iglesia perseguidora también va a tomar un lugar importante porque va a perseguir a la iglesia triunfante. Ya cuando viene Cristo, entonces mueren todos los malos, toda la cizaña muere, descansan por 1000 años, pero la iglesia triunfante y la gran multitud que se une a la iglesia triunfante de los 144,000, nos vamos al cielo con Cristo Jesús, ¿verdad? Después de la primera resurrección resucitan todos los muertos, desde Adán y Eva, desde Abel, resucitan y son trasladados al cielo para estar allá con Cristo por 1 milenio. Así que es importante que nosotros sepamos que todo eso está por suceder. Todo eso nos toca vivir a nosotros, que somos la última generación. De acuerdo a las profecías, no hay otra generación. Ahora es cuando va a terminar la obra Jesús en la tierra, cuando va a terminar la obra en su iglesia, cuando todas las iglesias de las diferentes denominaciones, Jesús dijo que Él tenía, ¿verdad?, ovejas en muchos rediles,
y que al final iba a haber solo una un redil y un pastor. Cristo Jesús es el pastor y el redil es el que nos unimos todos en una iglesia triunfante y salen de las diversas religiones para unirse a la iglesia triunfante. Ahorita somos la iglesia militante, somos el pueblo de Dios, pero somos un pueblo difícil, somos un pueblo corrupto, pero por eso necesita ser refinado. Por eso necesitamos escuchar el mensaje del testigo fiel, de comprar el oro, que es la fe y el amor, de tener las vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, y de tener colirio, que son los dones del Espíritu Santo. Así que todo eso la iglesia laodicense tenemos que comprar para transformarnos en la iglesia triunfante que está en Apocalipsis 14:12. Todo eso lo vamos a estudiar con mucho más detalle, pero es emocionante saber que en toda esta historia, vamos a ver la historia del pueblo de Dios completa aquí en la gráfica, vamos a ver que esta historia del pueblo de Dios es muy importante porque ya lo hemos recorrido todo. El hoy está ahí cerca, si ustedes se fijan, ahí se ve el pueblo judío, el pueblo remanente, se ve el pueblo protestante, se ve todos los pueblos paganos, etcétera, pero ahí está formándose la iglesia triunfante que vamos durante el milenio con Cristo Jesús a vivir allá por 1000 años a celebrar el juicio del milenio. Ahorita está el juicio de la gracia, está el juicio eterno, está el juicio investigador. Ahí viene el juicio del milenio y después del milenio baja la santa ciudad y entonces es el juicio final, el juicio ejecutorio y todos los malos con Satanás son destruidos y ahora comienza de nuevo la eternidad en la tierra nueva. Ya los redimidos reciben la tierra por heredad para toda la eternidad. Así que nosotros queremos invitar a todos los que nos ven, que nos escuchan, para que se preparen para estos acontecimientos. Estamos por vivir acontecimientos maravillosos y queremos ver precisamente esa venida de Cristo Jesús. Queremos ver que Él viene en las nubes por cada uno de nosotros y tenemos que prepararnos. Hoy Dios nos da la oportunidad de estar ahí listos para recibirle. No sabemos cuánto tiempo, pero sabemos que el tiempo, dijo Jesús, que al final iba a ser acortado. Así que gloria a Dios que Él todavía nos permite ser parte de ese pueblo de Dios. Pero tenemos que aprender a ser trigo y no cizaña. Y todos aquellos que nos ven pueden unirse con nosotros, pueden entrar a ser parte del pueblo remanente, parte de esa iglesia militante que se está preparando para ser la iglesia triunfante de Cristo Jesús. Durante esta semana vamos a ver más detalles de la iglesia de Jesús aquí en la tierra, de la iglesia militante y de la iglesia triunfante de los 144,000. Pero quiero terminar orando por todos nuestros televidentes y radioescuchas para que se preparen. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos muestras todo lo que está por venir, porque tú no harás nada si no nos muestras a través de tus siervos los profetas. Gracias, Padre, y ahora que nos encontramos en el umbral de la parte final de la historia de tu iglesia y de tu pueblo, queremos que tú nos ayudes para formar parte de ese pueblo. Bendice a todos los que nos ven y escuchan. Permite que tomen decisiones para vida eterna y que todos podamos estar contigo por la eternidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra.
En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.